Maussan Televisión presenta. Álvaro Cueva en Maussan Televisión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Sí, soy Álvaro Cueva, estoy completamente en vivo en Maussan Televisión y esta noche tengo el gran honor de recibir una figura fundamental de nuestra cultura y de nuestro espectáculo, el maestro Gustavo Loza. Muchas gracias, Álvaro. Un placer estar. No, qué contigo, honor tan como grande siempre. tenerte, no lo puedo creer, Gustavo. No, muchas gracias. Porque aparte tú estás, produciendo cine, creando series, no paras nunca. Pues mientras se pueda, ¿no? Y tengamos historias que contar, pues hay que aprovechar. No sabemos hasta cuándo vamos a poder seguir contando historias para el público. Gustavo, antes de entrar en materia, yo Sí. quisiera que le recordaras a las audiencias de Maussan Televisión algunos de esos títulos que han cambiado la historia del cine, la historia de la televisión, que te han vuelto quién eres. Nada más, los Bueno. puros títulos. Pues en mis inicios Bisbirige, un programa muy querido en 11 TV. Luego Atlético San Pancho, una película muy, muy entrañable que también nos marcó. Bueno, Camino a Casa fue la primera serie que se hizo para la televisión mexicana en aquel lejano 1999, también en Canal 11. Los Héroes del Norte, una serie para Televisa. ¿Qué culpa tiene el niño? Una de las películas mexicanas más exitosas de Sí. todos los tiempos. Sí, así es. Y bueno, al otro lado, una película de mis favoritas, que fue la selección oficial de México para el Oscar en el 2007. Y bueno, más recientemente 40 y 20, que llevamos ya 14 temporadas, afortunadamente. Entre muchos Sí. éxitos de taquilla, de rating, pero también de crítica, también premios internacionales. Estás muy grueso, Gustavo, y hoy para mí es un gran honor recibirte en Maussan Televisión porque traes película bajo el brazo. Sí, muchas gracias por tus palabras, Álvaro. Tenemos una película, mi séptima película, titulada Renacer. Es un drama, es una película muy importante para mí, para mi familia. Es una película que escribo, que dirijo, como normalmente lo hago, produzco con mi segunda familia, que es mi equipo de trabajo, que llevamos muchos años trabajando juntos, y que por primera vez y seguramente única vez protagonizo junto con mis hijos, Jimena Loza, Bruno Loza, con Luciana Silveira, con Rodrigo Murray y Oka Giner. A ver. Yo ya la vi. Te tengo Sí. que preguntar cosas por las audiencias, por el público. Claro. No es muy común que un productor, que un director, que un escritor, estás en todo, o sea, también eres el protagónico. ¿Qué pasó ahí? Mira, pasó que sentí necesaria mi presencia en la pantalla para contar esta película porque es un tema que nos toca profundamente como familia y que consideré necesario de algún modo acompañar a mis hijos en esta gran aventura, en esta gran experiencia. Y al final también, pues qué lujo el poder hacer una película con tu familia, con tus hijos, contar nuestra historia, nuestra verdad, emocionalmente hablando. Entonces, ellos fueron quienes me propusieron el hacerla junto con ellos. Yo la iba a dirigir, obviamente, ellos la van a actuar y así estamos muy bien. Y al final decidí tomar este reto de actuarla también. Mucha gente te está escuchando y dirá, bueno, pues ¿de qué trata la película? Sí. ¿Cuál es el tema? Mira, el tema es profundo, es necesario, controversial también. Habla de una familia de clase alta mexicana, que al parecer todo está perfectamente bien con ellos, y inicia con una denuncia de violación hacia el hijo de la familia, que se llama Mateo, tiene 20 años, está estudiando la universidad y es una falsa acusación de violación.
¿Podríamos llamarlo violencia digital? Totalmente. Se toca ese tema del ciberacoso, de la violencia digital. Es una película que no plantea si es culpable, si es inocente. Desde el minuto número 1 sabemos que este personaje, que el hijo de la familia Lazo, como es en la ficción, es inocente. Pero no trata de eso la película, sino de las terribles consecuencias que puede atraer una falsa acusación a un chavito, a cualquier persona, dentro de la sociedad, y qué es lo que sucede no nada más, qué es lo que sucede no nada más a él, sino a su familia, al papá, a la mamá, a la hermana, a todo su entorno, a su círculo más cercano. Y es una película que definitivamente nos hace reflexionar, porque normalmente hemos visto películas que, digamos, de algún modo van a favor de la ideología de género, del tema de la violencia de género, en donde normalmente pues, la víctima es una mujer. En este caso, la víctima es un hombre, es un chavo, y la familia. Es que lo acabas de decir perfecto. Y la familia. Sí. El gran público taquillero de México, de Latinoamérica y de todo el mundo es el público familiar. ¿Por qué las familias tienen que matar por ver Renacer cuando se estrene en salas cinematográficas? ¿Por qué? Porque es una película muy cercana a la realidad, Álvaro, desgraciadamente. O sea, vemos muchísimos casos de acoso, de abuso, y que es un tema gravísimo, un tema importante, un tema que hay que ponerle mucha atención. Pero por otro lado existen este tipo de historias también, en donde cualquier persona puede ser vulnerable a un señalamiento, una acusación. Y como te dije, no nada más es la vida de un hombre, de un ser humano, sino la vida de una familia entera. Cómo se transforma y cómo se va desgastando emocionalmente, físicamente, económicamente, y las consecuencias terribles que trae esto, en donde de pronto pues no hace falta tener pruebas, no hace falta comprobar nada, simplemente señalas con un dedo y le puedes destruir la vida a una familia entera. Entonces me parece que en esa medida es importante que las familias mexicanas, las familias latinoamericanas, y las familias de cualquier parte del mundo vean esto, porque es un tema universal, no es propio de México nada más. Ya hablamos del público, ahora hablemos de ti. ¿Por qué es importante para ti, para tu familia, contar esto? Porque lo acabas de mencionar, es toda tu estructura familiar está participando aquí. Tu estructura familiar celular y también tu familia de producción, quienes te aman, quienes están contigo. Sí. Es familia con familia. Totalmente, es una película 100% familiar. ¿Y por qué hacer esta película? Pues es en respuesta a una experiencia muy, muy desagradable que yo viví hace ya más de 8 años y que seguimos viviendo y que seguimos de algún modo padeciendo en familia, ¿no? Porque me parece que quien o quienes señalaron en su momento, en este caso a mí, ¿no? Por un delito del cual no cometí absolutamente, y la gente que me conoce sabe perfectamente bien quién soy, y me parece que no estoy aquí contigo ni en ningún medio para disculparme, ni mucho menos, ¿no? Sino simplemente hay maneras de expresar las cosas y de hacer catarsis de temas tan delicados como para mi familia, para mis hijos, pero no nada más para ellos, para mi hermano, para mi hermana, para mi madre, para mi abuela, digo, aunque ya haya fallecido, ¿me entiendes? Entonces es algo necesario, importante, y era una manera de sacar a través de otra historia en donde compartimos emocionalmente el tema. Si bien no es mi caso, puede ser el caso de cualquier persona. Entonces, en esa medida se vuelve algo realmente importante, y son maneras de decir las cosas. Mi forma de expresarme en la vida es a través de las historias. Entonces, ¿qué mejor que escribir una historia que nace del corazón, nace de una necesidad, nace de una injusticia, a todas luces, porque fue un caso que nunca quedó claro, nunca hubo una denuncia formal, nunca hubo un nombre, y está lleno de contradicciones, fechas por un lado, fechas por el otro, pero no digo quién, pero no digo cuándo, pero no digo cómo, y una televisora atrás, ¿sabes? En donde nada quedó claro nunca,
pero lo que sí quedó es una huella imborrable de un daño terrible que nos han hecho. Y no me pongo en papel de víctima, simplemente es una realidad que estamos viviendo. Y bueno, me parece que mi mejor decisión fue hacer una película en donde pudiéramos compartir el sentir y decir, tengan cuidado. Es que además, lo que te pasó, lo que planteas, lo que le pasa a una familia cuando esto ocurre, no es muy diferente a lo que le pasa a muchas mujeres, a muchos hombres, a muchas familias en muchos lugares. Yo estoy convencido de que tu película tiene que ser una obligación y no estás nada equivocado. Una de las grandes tendencias que tiene que ver con la cultura, el entretenimiento, el arte universal hoy va por el lado del yo. Hay una literatura del yo, hay una selfie, hay yo. Estamos contando nuestras historias porque en la medida en que abrimos nuestro corazón, en que desnudamos nuestra alma, conectamos con los demás y ayudamos y aportamos. Sí. Tú estás haciendo cine del yo, felicidades. Sí, gracias. Sí, y es necesario. Y lo que se trata acá es de abrir un diálogo. ¿Me entiendes? No nada más tener una narrativa unilateral en donde todas las historias que veamos acerca de la violencia de género tienen que ver con mujeres víctimas. Ok, estoy de acuerdo, son necesarias, son importantes, Claro. Están ahí, están a la luz, hay que verlas, hay que hacer algo al respecto. Pero por otro lado también existen estas historias y yo te lo puedo contar de primera mano y mi familia también. Mi hijo, mi hija, todos sufrimos las consecuencias de una denuncia pues irresponsable, de una denuncia oscura, una denuncia nada clara, y me parece que acá la pregunta no es si fuiste, no fuiste, hiciste o qué hiciste, sino si es confiable la fuente y la persona que señala y que denuncia, o la misma televisora, ¿no? O esta persona que se escuda en una gran sombra de una televisora para hacer un caso mediático y no necesariamente pretender justicia. Además de que hay una verdadera industria alrededor de estas situaciones donde alguien está ganando, donde alguien está obteniendo dinero, fama, posiciones, y es jugar sucio con la ley, y es aniquilar la vida de otros. La puedes aniquilar, y ha habido casos gravísimos. Sí, Ha habido casos de suicidio alrededor de estos temas. Ha habido muchos casos de despido. Yo te podría platicar aquí lo que, digamos que las consecuencias que esto trajo a mi vida en términos personales, en términos profesionales, pero creo que no es el caso, ¿sabes? No. No es lo interesante, no es lo importante. Aquí lo verdaderamente importante es decir, existe este tipo de situaciones, existen este tipo de injusticias y hay que sacarlas a la luz, hay que mostrarlas, hay que hablar, hay que tener el valor de decir las cosas. Cuando otras personas no tienen ese valor para decir las cosas y sentarse frente a la persona y hablar con la verdad. vamos a hacer esto. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Vámonos a corte. Regresando, profundizamos porque estamos con Gustavo Loza, el padre de las series mexicanas, hablando de Renacer, su nueva película, que cuando usted la vea se va a quedar con la boca abierta. No le vaya a cambiar por nada del mundo. Estamos en el canal 3.3 de Televisión Abierta Privada Nacional. Continuamos en este programa especial completamente en vivo. Son las 19:19 con el maestro Gustavo Loza, el padre de las series mexicanas, el creador de grandes éxitos de taquilla cinematográfica, de rating. Bueno, es que y luego hacemos el otro Sí, programa. con todo gusto. Porque yo creo que es muy importante profundizar en Renacer, Sí. tu nueva película. En el bloque anterior estábamos hablando de las motivaciones y demás. Creo que cuando las multitudes vean esta película, lo digo en serio y lo digo con mucho respeto, se van a quedar con algo valioso, se van a quedar con algo bueno. No es una película de odio, no es una película de destrucción, es una revelación. Sí, la verdad es que sí lo creo, sí, es una película que, contraria a lo que puedan pensar, Álvaro, es una película que construye y que educa y que sensibiliza a la gente. Y viene del corazón, ¿sabes? Es una película sumamente honesta. No hay mentiras en esta película.
es lo que ven, es no lo que nos pasó directamente, pero sí te puedo decir que esta historia está inspirada en la historia tristísima de un chavo que conocí en una comida. Se acercó conmigo y me dijo, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy tal persona. Y fue así como, ok, ¿qué tal? Y me dijo, pasé 11 meses en la cárcel por una denuncia de violación, la cual fue falsa. Y pensaron que tenía mucho dinero, mi familia, porque vivimos en el Pedregal de San Ángel. Mi papá se murió cuando lo agarraron 6 meses atrás. Y, y era un tema de extorsión. Pasó 11 meses un chavito de 19 años en el reclusorio y al final le abrieron la puerta y dijeron, bueno, pues no era cierto, muchas gracias. ¿Y quién le regresa esos 11 meses? Y no, ¿sabes? Esa experiencia, todo. Entonces, al final es algo que tenemos que poner mucha atención. Y sí es una película que alerta. O sea, yo soy papá, ahora te hablo como papá, soy papá de una niña de 25 años y de un chavo de 23 años que los van a poder ver en la película. Hace varios años yo estaba mucho más preocupado por la educación sexual, digamos, ¿no? Del varón, de mi hijo, y de las relaciones que pudiera establecer a corta edad con chavitas de su edad. Me preocupaba mucho más que mi hija. Y es que es una realidad. Entonces, tantos temas son los que se hablan en esta película que me parece que sí es importante. Es necesaria y lo volvemos a decir. Ahora, quiero que nos cuentes cómo fue la experiencia de crear este contenido, Sí. porque no es lo mismo cuando estás en tu oficina escribiendo que cuando estás en la locación con tus hijos, en una escena demoledora, con toda clase de implicaciones psicológicas. ¿Cómo lo vivieron? No tenían un terapeuta ahí, o sea, es que qué duro. Sí, mira, yo tengo mi terapeuta. Por supuesto que te puedo decir que no hago nada sin ella. Ok. Todo lo consulto, todo lo platico. Tengo un mentor también desde hace varios años y tengo 2 hijos maravillosos que compartimos tantas cosas en la vida, ¿no? Y bueno, por otro lado también tengo a una exmujer que me apoya incondicionalmente y que tengo una excelente relación con ella y que si bien no estamos casados hace muchos años, conservamos una gran amistad y lo más importante, que tenemos 2 hijos juntos. Entonces fue una experiencia sumamente poderosa, importante, fuerte, porque pues claro, a pesar de que no estábamos contando exactamente nuestra historia, emocionalmente es lo mismo. Entonces yo sí te puedo decir que si algo me pudo muchísimo a la hora de filmar fue ver a mis hijos sufrir en pantalla. No quería llegar a esas escenas que tenía que filmar. Yo las postergaba y decía, no, y agarraba el plan y con mi asistente de dirección, no, mejor esta mándala un poco más adelante, pero porque sí. Y la verdad es que era muy fuerte en determinados momentos de la película, pasajes emocionales que quería evitar. Yo la vi. ¿En algún punto no pensaste detener? ¿En algún momento no pensaste como que mejor ahí la dejamos? No, ya cuando estábamos en Italia filmando y arrancamos, dije, no, esto ya, como decimos los mexicanos, hasta donde tope. Y hay que echarle valor, hay que echarle actitud. Estamos unidos, como siempre, estamos como familia y nunca dudé en eso. Sí me cuestioné si habría sido la mejor decisión o no el yo acompañarlos en pantalla, pero por otras cuestiones, ¿sabes? Meramente profesionales y de presión, y suficiente tienes para estar dirigiendo y estar produciendo una película como para de pronto ahora bríncate al otro lado y llega el tono y entra en situación. Entonces sí fue sumamente desgastante para mí, pero por otro lado estábamos en familia, Álvaro. Entonces, con toda la confianza, con todo el amor, y no me refiero nada más a mis hijos, sino a todo el equipo
que te menciono que venimos trabajando desde hace muchos años. Hay colaboradores míos que llevan 15, 20 años trabajando conmigo, ¿sabes? Acabas de mencionar Italia. Qué bueno que ya vamos a hablar un poquito más de la producción porque es bellísima. Sí. Te fuiste a filmar, filmaste en México, no sé si es Guatemala real, Sí. o sea, Italia, unos paisajes que no son los que vemos en el cine mexicano. No, normalmente no. Filmamos en la Toscana, que es, digamos que nuestra locación principal, Ajá. y filmamos en Sicilia también, al sur de Italia. Y bueno, hicimos una semana de filmación en Ciudad de México y Veracruz y demás. ¿Cómo conseguiste que te paralizaran Italia para tus escenas? Porque yo veo las secuencias muy limpias, no es como que los Sí. turistas estén ahí tomándote fotos del celular. Claro, mira, hay dos caminos, y tú lo sabes. ¿Cómo se logra esto? Es decir, tener la plaza de Siena totalmente vacía. Y yo quería, ¿sabes? Que se vieran pueblos vacíos, una Italia vacía, por el vacío emocional que están viviendo los personajes, por la soledad tremenda, porque tú puedes estar viviendo en una casa maravillosa, hermosa, como se plantea en esa película, pero emocionalmente estás viviendo un infierno. Y eso es lo que quería retratar. Entonces, había dos caminos. El camino de Hollywood, que es a billetazos, a dólares, cosa que no teníamos ni cercanamente, o la otra era pararnos a las 4:30 de la mañana. Y yo lo que le decía, porque me decía, ¿cómo vamos a filmar esto? O sea, tú quieres la playa vacía, quieres la plaza vacía, quieres la catedral vacía, quieres todo vacío. Dije, bueno, a las 6 de la mañana normalmente no hay gente caminando en la plaza, no hay gente nadando en la playa. Entonces, ya tenemos un espacio, si nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana y estamos a las 5 de la mañana en la playa esperando a que salga el sol, tenemos de 5:30 de la mañana en esa época que hicimos a las 7:30 de la mañana para filmar. Es maravilloso, aprovechémoslo. Entonces veía cómo empezaba a amanecer el pueblo, empezaba a llegar la gente y decía, es hora de cortar y de irnos a desayunar. No, me encanta que digas que es maravilloso, es un infierno, Gustavo Loza, porque tienes muy poquito tiempo, Sí. tienes la luz por acá y un tema emocional muy complejo, no te puedes equivocar, No. nada de que, ay, pues regresamos mañana, ¿no? Para corregir. Sí, era de toma uno, es toma única y vamos a aprovechar esto y vamos a tener los amaneceres, los atardeceres y vamos a echar el colmillo, ¿sabes? Que nos da pues tantos años de estar dedicándonos a este negocio y entonces decía, bueno, pues desde acá nos alejamos o tiramos lejos para que no veamos a la gente, pero al final es una película en solitario. Esta familia transita por Italia en absoluta soledad. Vámonos a corte porque yo quiero que hablemos más de esto y Sí. de otros asuntos. Estamos ante algo muy grande. Estamos hablando de Renacer, la nueva película del maestro Gustavo Loza. Vaya apuntando, Renacer, apúntelo. En su celular, Renacer, no se la puede perder. Vámonos a corte. Estamos completamente en vivo. Es Maussan Televisión, es el 3.3 de Televisión Abierta Privada Nacional. También estamos en Easy, en el canal 485. Y esto, créame, es imperdible. Le va a gustar. De veras que sí. Continuamos. Seguimos en este programa completamente en vivo, pero antes yo quiero darle las gracias públicamente a mis amigos de Uritz Pinto por este hermoso saco. Desde que llegué, bueno, todas y todos me chulearon, lo cual me llena de felicidad. Y es la neta, yo quería un cambio, ustedes lo hicieron posible. Gracias, por favor, síganlos en redes sociales. Son mayoristas, saben lo que hacen, les va a encantar tanto como a mí. Gustavo Loza, Renacer. Más o menos, ¿cuándo viene el estreno? Platícame. Pues tenemos dos escenarios, Álvaro. El primero sería hacia febrero del 2026, porque Ok. es una muy buena oportunidad. La gente, les platico brevemente, no tenemos muchas oportunidades en el cine mexicano para meter títulos en cartelera, Ok. porque vienen los blockbusters gringos, acaparan todas las salas, entonces hay poca oportunidad. Febrero es una buena fecha, porque no hay tantos títulos poderosos como estos de verano y demás.
Y la otra posibilidad es si vamos al Festival de Cine de Guadalajara, que tenemos también la intención, porque obviamente es una muy buena plataforma para el cine mexicano. Recuérdenle al público cuándo es el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. El Festival Internacional de Cine de Guadalajara lo van a mover a partir del próximo año, del 2026. Se va a desarrollar en abril. No sé exactamente las fechas, pero por ahí del 19 de abril, me parece, 20 de abril, se va a llevar a cabo el festival. Entonces, estamos considerando si nosotros, bueno, somos invitados a participar, a presentar nuestra película en Guadalajara. Yo creo que vale la pena el esperarnos y entonces planear un estreno inmediatamente después del festival. Esto sería a fines de abril. Me encanta porque significa, y lo digo con mucho orgullo, nos estás dando una gran exclusiva. Gracias, gracias. No, gracias a ti corazón. por el espacio. Ahora, tengo entendido que trataste de lanzar esto en el Festival Internacional de Cine de Morelia, el que está efectuándose en este momento en Michoacán. Sí, esto es porque la película ya la tenemos lista hace un par de meses. Entonces, bueno, los tiempos se daban perfectamente bien. Lamentablemente, mira, seguimos el proceso natural de cualquier película mexicana. Lo mandamos a la selección oficial en donde hay un comité que se decide y no fuimos seleccionados. De 11 películas mexicanas que seleccionaron, no estuvimos en esa lista. Sin embargo, y obviamente pues uno no puede pedir explicaciones, simplemente pues es un jurado calificador el que decide. Me llamó la atención, la verdad, que no estuviéramos ahí por la calidad de la película y por la importancia, la relevancia del tema, pero bueno, pedimos una función fuera de competencia, lo cual quiero decirte es importante, hay un antecedente. En el primer Festival de Cine de Morelia yo participé con un cortometraje llamado Silencio Profundo. Y luego regresé. Es el origen de la película. Exactamente, es el origen del otro lado. Entonces yo llevé ese cortometraje a Morelia, no recuerdo ya ni el año, habrá sido 2003, por ahí. Y bueno, regresé a Morelia con una película hecha después de este cortito que se llamó Silencio Profundo, el cual también fue al Oscar y ganó 26 premios internacionales. Entonces, después de 2, 3 años, regresamos a Morelia con Al Otro Lado. Hicimos la premier mundial en Morelia, fuera de competencia, en una función especial como se hacen tantas en el marco del festival. Y 4 años después regreso a Morelia con la película La Otra Familia, también sumamente polémica, y nos abrieron las puertas y dimos una función especial también en Morelia, fuera de competencia, porque así lo decidió 20th Century Fox. Lamentablemente en esta ocasión nos dijeron que no había espacio para nuestra película, lo cual eso a mí me hace pensar, no puedo obviamente asegurarte nada, Álvaro, pero sí me hace pensar en que no tiene que ver con una curaduría, sino más bien con un tema de censura ideológica. Es decir, dentro de 10 días que tiene el Festival de Morelia, no tenían 2 horas en una sala para mostrar nuestra película. Eso es lo que a mí, sabes, que me pareció increíble. Y yo creo que aquí lo delicado es que no permitan un diálogo. Y películas como La Caída, películas como que vi el año pasado, porque yo normalmente acudo al Festival de Morelia como espectador, y vi Violentas Mariposas, vi Hombres Íntegros, películas en donde claramente el agresor es un hombre, en donde una mujer es violentada y se muestra esa realidad, y que digo, por supuesto que hay que abrirlo, hay que mostrarlos, en donde lamentablemente las películas acaban con hombres incendiados en un poste o en una patrulla o metiéndolos a la cárcel, sin juzgar el contenido, simplemente esa es la realidad. De pronto una película que apela a la unión familiar, en donde claramente se denuncia una injusticia, esa película no es permitida, y es una película que acaba con una familia abrazándose. Entonces, claro que llama la atención el que no se haya permitido mostrar esa película, y que ojalá, bueno, en otros festivales nos permitan sí hacerlo, porque, perdón, finalmente quiero apuntar algo que me parece relevante y que lo dijo mi querido Rodrigo Murray en una función de prensa que tuvimos hace una semana, y mencionaba que
Cuando una película denuncia un acto injusto, una injusticia, el no mostrarla, el coartarle esa posibilidad, es otra injusticia. Es terrible. ¿Tú conoces otro antecedente en Morelia, en algún otro festival? No, la verdad es que no. Mira, a mí me recuerda de pronto lo que sucedió con la película de El crimen del padre Amaro. Claro. Y esto ya tiene muchos años, que es una película que fue censurada. Otra película que también fue censurada, que fue El infierno, de Luis Estrada. Sí. Y que finalmente, no sé si fue El infierno o fue la primera película de su trilogía, ¿sabes? Pero son La Ley de Herodes. La Ley de Herodes, me parece que fue La Ley de Herodes. Son dos películas que claramente fueron censuradas en su momento y que al final fueron unos grandes éxitos en taquilla. Y bueno, me llama la atención y claro que alzo la voz, claro que lo digo, porque se trata de generar un diálogo, de abrir caminos y de decir, oigan chicos, acá también puede haber injusticias de este lado. Y no se trata de saber quién tiene la razón, ni mucho menos, porque en esto no nos vamos a poner de acuerdo, pero yo lo que creo es que es importante, es relevante el que abramos un diálogo y que se escuchen todas las voces. Y hoy mi voz es disidente, digamos, ¿no? Porque no va alineada con el discurso en cuanto a violencia de género, que me parece que es relevante y que nosotros no estamos de ninguna manera en contra, ¿sabes? Por supuesto que no, por supuesto Gustavo, que no. pero es que tu película pone otros temas fundamentales sobre la mesa que urge que se discutan y sobre todo que las audiencias los tomen en cuenta. Claro que urgen, y te digo algo, Álvaro. Por ejemplo, si en México alguien te señala por cualquier delito, no existe la presunción de inocencia. Tú te vas inmediatamente a la cárcel y luego investigan, luego ven qué hacen contigo. Y lo grave de este asunto es que hay tantas personas inocentes encarceladas en cárceles mexicanas, ¿no? Y más del 30%, esos son datos duros reales, no me lo estoy sacando de la manga, son datos. Más del 30% de las personas que están en prisión actualmente en México no tienen un juicio y no tienen una condena. Y por otro lado también, la difamación, no sé si lo sepas, pero no es delito en este país. Entonces yo puedo salir a difamar a cualquier persona y resulta que pues fue una ocurrencia mía, ¿no? O fue una revancha, o fue, yo siento que me la debía esta persona, voy, lo denuncio, nadie me va a cuestionar, nadie me va a decir nada y no tengo consecuencias. Tu nueva película va a generar grandes cambios. Me acuerdo de Presunto Inocente. Van a pasar cosas. Por eso te agradezco mucho que estés aquí hablándonos de Renacer. Por favor, no le vayan a cambiar. Quédense en el canal 3.3 de Televisión Abierta, Privada, Nacional, porque vamos a seguir hablando de esto, pero sobre todo vamos a darles pistas a ustedes para que aprecien este filme, para que se preparen para cuando llegue la fecha de estreno y para que no vayan a caer en trampas, porque Gustavo, luego pasan cosas raras, sobre todo en estos tiempos de redes sociales donde mucha gente opina sin haber visto las cosas, donde mucha gente critica cine sin haber visto cine, donde definitivamente vivimos una realidad muy extraña. Es el canal 3.3 de Televisión Abierta Privada Nacional, es el 485 de Easy. Soy Álvaro Cueva, estoy completamente en vivo con Gustavo Loza. Continuamos. Llegamos al último bloque de Álvaro Cueva en Maussan Televisión y ustedes saben que aquí pasan cosas muy importantes. Yo más porque estamos completamente en vivo con Gustavo Loza hablando de su nueva película Renacer. Ya pusimos la situación sobre la mesa. Creo que está muy claro que urge ver este material. Ojalá que pronto se estrene. Pero Gustavo, quiero hablarte de situaciones que luego están pasando en esta extraña relación de corrección política que padecemos, que no es otra cosa más que manipulación, más que censura, más que intereses. Contigo no aplica lo que le hicieron a Michel Franco, no aplica el asunto de que es que son whitexicans, porque ahí estás tú. Sí. Así que dijeras que eres mi güerito de ojo verde, pues no, ¿verdad? No, precisamente. No, para nada. Aunque la película retrata una familia de clase alta y por ahí podrías pensar, los ricos también lloran, ¿no? No, hombre.
pero tú tuviste oportunidad de verla. Y me parece que estamos muy lejos de eso y es una película sumamente cercana a la realidad, tristemente. Tristemente, pero ya cuando nos metemos en esas como extrañas sutilezas, examen de comprobación de, mira, el color de su piel es tal, su nivel socioeconómico, con ustedes tampoco hay esa bronca en la película porque el tema socioeconómico no define la película. No. Es un tema digital. Yo lo puse en una columna. Creo que hoy que estamos padeciendo tanto esto en las redes, hoy que la extorsión aparece en nuestro celular a cada rato, tenemos que ver Renacer. Es peligrosísimo ese tema. El ciberacoso, la ley Olimpia. O sea, tú nada más abres TikTok, abres Instagram, abres cualquier red social y es alarmante todos los casos que pasan alrededor. Los tendederos en las universidades, las denuncias anónimas y de pronto esa posibilidad que se le ha dado a la mujer, que por un lado digo, qué bueno, qué claro. necesario, qué importante, pero por otro lado también qué responsabilidad porque, pues claro, también se puede hacer mal uso, ¿sabes? De esas herramientas. Por ahí me decía una colaboradora hace algunos años, una querida colaboradora, estábamos filmando en la frontera mexicana y estábamos platicando de mi tema. Y mira que la quiero, ¿eh? Y entonces se enfrasca en un diálogo, en una discusión con otro de los actores y dice, perdón, pero si tienen que caer justos por pecadores, pues que caigan para que cambie esto. Eso es algo gravísimo, Álvaro. Por supuesto. En ese momento me paré y dije, creo que no tengo nada que hablar contigo. Me parece gravísimo lo que acabas de decir. Y es lamentable que de pronto puedan llegar a pensar así. Porque yo también lo que creo es que no se trata de una lucha entre géneros. Nos necesitamos. No se trata de debilitar al hombre y empoderar a la mujer. No. O sea, se trata de que nos pongamos en los pies, en los zapatos de las personas, seamos lo suficientemente sensibles ante cualquier injusticia que suceda. Y la injusticia no es unilateral. En el artículo 1 de la Constitución mexicana dice que hombres y mujeres somos iguales frente a la ley. Entonces, parece ser que a veces en algunas personas, en algunos casos, esto se nos olvida. Yo quisiera aclarar algo a las audiencias que nos están viendo en este momento, que no vieron el programa desde el principio. No estamos justificando la violencia de género, no estamos promoviendo el odio a la mujer, no estamos hablando de nada de eso, por favor, no se confundan. Lo que sucede es que muchas situaciones se han estado utilizando de una manera manipulada para oscuros intereses y es ahí donde no se vale, ¿sí? Y es ahí donde tenemos que aprender y esta película nos hace aprender, nos hace crecer. Totalmente, y también retomaré unas palabras que dijo Luciana Silveira que me parecieron hermosas en la conferencia que dimos hace una semana, en donde mencionaba que un ave necesita de 2 alas, una masculina y una femenina, para poder volar. Y en la medida que no nos pongamos de acuerdo entre nosotros, no vamos a poder crecer y poder entendernos entre nosotros. Se trata de eso, Álvaro, no de pelearnos, no de una lucha entre géneros, que eso no va a llevar a ningún buen lugar. Lo más admirable de tu película Renacer, que es de lo que estamos hablando, es que es un gran acto de amor. Quedas lleno de amor cuando la ves. Eso no me ha pasado con ningún otro filme que gira alrededor de violencia digital, de acoso, de cualquier cuestión de género. No, siempre quedo con una sensación así como de... Sí. Y aquí no. Sí, es importante lo que mencionas, Álvaro, porque fíjate que a lo largo de mi filmografía, digamos, de autor, lo que he hecho personalmente, a mí siempre me gusta tirar un poco de luz a las historias. Y tal vez eso no es lo más vendedor, ¿eh? Tal vez hubiera sido una mejor decisión, comercialmente hablando, acabar con todo el cuadro, ¿sabes?
que acabara de manera terrible la película dramática, pero ese no soy yo. A mí me gusta ver siempre la luz al final del túnel y he rechazado muchos proyectos porque no tienen luz. Porque yo creo que hasta en el peor de los pavimentos y en el peor de los desiertos puede crecer una flor. Y sí lo creo, y hay que dejar una esperanza. Y al final, para mí, esta película es una carta de amor a la familia, a lo más importante que tiene un ser humano en la sociedad. Es decir, valoremos a nuestra familia, valoremos a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestra mujer, a quien sea, como sea que esté formada una familia, porque sabemos que hay diversas manifestaciones, diversos tipos de familia. ¿Qué te dijeron en la función de prensa que tuviste hace unos cuantos días aquí en Ciudad de México? Pues fue muy conmovedora la respuesta. Cambió totalmente la dinámica. La gente estaba indignada. La gente me preguntaba, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo podemos lograr que esta película se vea? ¿Cómo podemos hacerle para que vaya a festivales, para que vaya a cartelera, para que la vea la gente? Dije, bueno, evidentemente está en mí. Uno de los proyectos que tengo es llevar esta película a las universidades, acercársela a los jóvenes, porque me parece fundamental que la vean los jóvenes. Lo están viviendo a diario, todo el tiempo. Entonces, acercar a universidades privadas, universidades públicas y desarrollar diálogos, generar debates en torno a la película. Me parece muy importante eso. Lo vamos a hacer, que vaya de la mano con el estreno para que, ¿sabes?, que se empiece a subir redes sociales y cubra esa parte. Me parece que sí hay una parte social, de responsabilidad social muy importante, porque hoy me pasó a mí, le pasó a mi familia, pero mañana te puede pasar a ti, a tu hijo, a tu hija, ¿sabes? Entonces, en esa medida es relevante. Yo creo que no habrá una sola persona que se sienta mal después de ver esta película. Creo que todos vamos a quedarnos con algo positivo. Creo que todos vamos a aprender. Cuando la presentes en universidades, bueno, va a ser el cañonazo del siglo XXI. De mí te acuerdas. Sí. Pero, Gustavo, ya sabes cómo son los tiempos en televisión. Yo quiero pedirte que mirando la cámara acá con Luis, le mandes un mensaje a las audiencias de este canal, que invites, que des la información. ¿Tienes un minuto completo? Por supuesto. Venga. Bueno, simplemente agradecerte el espacio, Álvaro, y decirle a toda la gente que nos está viendo que esperen el estreno de Renacer. Es una película muy honesta, es una película que viene del corazón, una película que te la vas a llevar a tu casa y que se desarrollará un diálogo entre las personas, ya sea con tu pareja, con tus hijos, con tus papás, se los aseguro 100%. Hay películas que cumplen digamos que un objetivo que es entretener meramente y está perfectamente bien. Yo he hecho ese tipo de películas también, ¿no? Hay que entretener al público, hay que divertirlo. En esta película los invito a reflexionar, los invito a pensar, los invito a cuestionarse, a que no juzguen antes de ver, antes de pensar, antes de tomar una decisión. Entonces, es una película que me parece que se quedará con ustedes y que ojalá, en la medida de lo posible, que sirva para un diálogo tan necesario dentro de la sociedad y que sea un pequeño grano de arena para cambiar la realidad que estamos viviendo tan dura, tan tremenda, de la violencia de género, de la violencia en contra de las mujeres, pero también decirles que existen otro tipo de historias en donde la injusticia la pueden cometer en contra de un hombre. Y no nada más un hombre, porque ese hombre está rodeado también de familia, de mamá, de papá, de hijos, de hijas, y también hay mujeres de por medio. Entonces, bueno, es una película que sí, también te entretiene, no te suelta de principio a fin, pero que por otro lado te hace pensar y te hace reflexionar en un tema sumamente importante. Gustavo. Muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro, por la entrevista. Hasta la próxima. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.